Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde se encuentren, desde donde estén acompañándonos en este momento. Bienvenidos a este su espacio. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Nosotros de verdad felices en esta tercera noche, en este tercer encuentro, en esta tercera conversación con nuestros invitados que tanta aporte nos han dejado, tanto han sumado a nuestra comunidad. Comenzamos el miércoles con Jeremías Álvarez, ¿recuerdan? Y nos dejó muy claro, claridad de propósito, intención. La claridad de propósito, si tienes una intención, definitivamente permite cambios, permite que esos cambios se puedan traducir en hábitos. Y algo súper importante, entender que toma el mismo esfuerzo incorporar nuevos hábitos que mantener los viejos. Eso es sencillamente espectacular. Ayer estuvimos conversando con la doctora Fanny Toro, ginecostetra y especialista en fertilidad, y trajo a nuestra mesa un tema hermosísimo: procrear, en pro de la creación. Somos seres creadores. ¿Te consideras creador? Elegir es crear. Y la importancia de cómo creamos ese ambiente para que nuestro embarazo pues sea realmente una experiencia maravillosa. Como ustedes bien saben, Artesalud como comunidad busca justamente o tiene esa intención de educar, de formar, de brindar información para que definitivamente lo invisible se haga visible. Eso es uno de nuestros lemas. Hay tanta y tanta información, muchas veces tenemos tanta información que viene de justamente el medio donde nos desenvolvemos, de nuestra familia, de nuestros hábitos, de donde venimos creciendo. Y con el tiempo se van sumando, porque en la medida que entran a nuestras vidas más personas, pues más información se suma. Y eso hace que estemos siempre en esa búsqueda. Y es sencillamente maravilloso. Saludo a Dolly, a Lorena, a Javier. Javier es nuestro invitado de hoy. Y quiero comentarles, o quiero hablarles un poco sobre él. A Javier lo conozco hace más o menos, lo conozco hace más de un año, pero activamente hace más o menos 6 meses. Y digo, lo conozco más o menos hace un año porque yo comencé mi formación en Casa Brinda. Mi formación como yogi, ¿okay? Como instructora de yoga. Y él es amigo de la casa y además tiene una participación bien importante en el proceso educativo que todos estamos viviendo en nuestra formación como practicantes de yoga. ¿Ok? Entonces, siempre estaba allí dando información y para mí era una persona referente porque cada información o cada propuesta que traía era una propuesta que además tenía validez o tenía bibliografía, tenía información, respaldo. Y eso es algo que nosotros valoramos muchísimo. Entonces, conocer a un naturópata que además es doctor en ciencias de la educación, hablando de la medicina
y del ser humano como un ser integral, multifactorial, donde sencillamente no nos podemos ver como cabeza, corazón, sistema digestivo, sistema urológico, sino algo integral, algo que realmente suena como que la medicina debe ser medicina biológica para podernos tratar. Y coincidimos con este tema de la alimentación, porque nuestra base en Arte Salud es justamente la alimentación. Cómo la alimentación empieza a transformar tu vida, empieza a despertar esa necesidad de ese cambio de hábitos, ese cambio de estilo de vida, porque tu cuerpo definitivamente sabe, es sabio, tiene sabiduría y reconoce que es lo mejor para él. Somos individuos integrales. Entonces, voy a darle la bienvenida a Javier. Permíteme, Javier, por aquí. Y ya estoy invitando a Javier y en pocos minutos conocerán a Javier Nahual. Hola, Hola, ¿cómo estás, ¿cómo Elizabeth? Un gusto estás? enorme. ¿Cómo me le va? ¿Cómo Encantada, están todos? todo Todas, muy todo bien. chévere. De Qué verdad bueno, bueno. emocionada porque vamos a Igual. hablar de un tema que además nos apasiona. ¿Ok? Y así es, así es. Entonces, vamos a dar comienzo y les comento. Vamos a darle bastantes globitos, bastantes corazones para que sepan que ya estamos conectados y no se pierdan nada de estos próximos 30 minutos que van a ser de un gran provecho. Imagínense que llegaron a una fiesta y tienen un menú y ese menú definitivamente les va a dar una satisfacción tan grande que van a estar felices de haber dedicado 30 minutos o 40 minutos de un viernes por la noche en aprender y en compartir y en conocer más cómo realmente podemos ser individuos felices. Entonces, fíjense, voy a en este momento suspender los comentarios, ¿ok? Va a haber un espacio para preguntas y respuestas al final. Entonces, pero vamos a un momentito, quiero asegurarme. Darle al botón correcto. Aquí estamos. Perfecto, desactivados comentarios. Pueden ir escribiendo sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas o al final abrimos los comentarios, lo que sea más fácil para ustedes. Entonces, vamos a iniciar esta hermosa conversación. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te sientes Muy hoy? bien, Bienvenido a nuestra excelente. casa de salud. Un gusto acompañarles. Me encanta, me encanta. Javier, uno de los temas que hemos conversado contigo justamente ha sido el tema de individuos felices, ¿verdad? Esa búsqueda de la felicidad. Y hemos conversado de cómo realmente la nutrición, la alimentación de los niños, que también son individuos, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pues incide. ¿Cómo tú, dada tu vasta experiencia, porque tienes vasta experiencia en esto, ¿ok? Recomiendas, ¿verdad? Que tomemos de la mano a nuestros niños y cuidemos de esa nutrición. Bien, excelente. Bueno, primero que nada, el tema y el término con que arrancamos me gusta mucho, que es el de individuos.
porque usualmente suele pensar que individuo es un ser aislado. Yo soy yo y estoy separado de los demás. Pero en realidad nosotros vamos a tomar el concepto de Krishnamurti de individuo. Individuo no es un ser aislado. Individuo es un ser indivisible. Es decir, que nuestra felicidad no soy yo encerrado en mí mismo, que también, pero es dándome cuenta que yo no estoy separado de mi entorno. Así como tú bien decías, nosotros no podemos separarnos en sistema circulatorio, en sistema gastrointestinal, en sistema respiratorio, no lo podemos separar, esa es una separación teórica. Igualmente al ser, ¿sí? Al individuo, no lo podemos separar de su contexto cultural, de su contexto social, familiar, no podemos ni siquiera separarnos de nuestro ambiente, somos una unidad extraordinaria y de hecho muchos científicos hablan de la vida como una unidad cósmica. Te estoy hablando de físicos como, tan importantes como David Bohm, que trabajó con Einstein, que fue un gran físico. Estoy hablando de otros físicos como Fritjof Capra de la Universidad de Berkeley en Inglaterra, o te estoy hablando de Edgar Morin en Francia, sociólogo y filósofo. Es decir, la comprensión de que la vida es una unidad y que esa idea de que nosotros estamos separados, ¿sí? Pues no es una idea ficticia. Y para entender entonces la felicidad, hay algo muy hermoso que hablan desde la Ayurveda, la medicina Ayurveda, que tiene 5.000 años de antigüedad. Ellos hablan de varios cuerpos, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico, que es el cuerpo del alimento, ¿sí? Que esto lo que además en el mundo occidental, la medicina occidental, lo vemos como lo que se trabaja básicamente, pero hay muchos otros cuerpos, aunque lo veamos como una metáfora, ¿no? Está el cuerpo de las emociones, está el cuerpo mental, ¿sí? Hay otro cuerpo, el último, porque hay muchos más, hay muchas formas de dividirlo, yo nada más hablo de esto, pero hay uno último que es el de la suprema felicidad, que es el de la unidad, y ese es el que se logra en momentos como por ejemplo cuando la madre está amamantando. Yo no sé porque nunca he amamantado obviamente, pero me explican que hay momentos, tú sí, ¿verdad? Que hay momentos que hay una conexión tan profunda que tú te olvidas de ti, tú estás eres y ya, se te olvida de lo demás y ahí te conectas con la felicidad. Es decir, que la felicidad, digamos, ese para mí, y viéndolo desde muchas otras tradiciones, es ese momento en que tú estás, te olvidas de ti, interesante, ¿no? No es que te olvides de ti por entregarte a los demás y esa noción muy occidental del sufrir y entonces somos felices porque sufrimos. No, es cuando ya yo no soy yo solo, sino yo estoy integrado con el todo, ¿no? Y hay momentos extraordinarios como el amamantamiento, por ejemplo, o por ejemplo cuando camino en la montaña, cuando observamos las aves, cuando cocino. Yo siempre hablo que la cocina es un momento de meditación dinámica, cuando tú te entregas y además tú comprendes y empiezas a darte cuenta que esos alimentos son la energía del sol, cuando tú te estás dando cuenta que eso que estás preparando con amor, estás mezclando sabores, olores y que eso va a ser parte de ti, de cada uno de tus células, es un momento de felicidad. Momentos de felicidad, ¿sí? La felicidad realmente, definitivamente, todo nos lleva a que es esa sumatoria de momentos, pero momentos estando presentes, que es una de las cosas que seguramente tú coincides conmigo, que es de lo que más atención requerimos, porque vivimos en una vida, pues, donde los momentos son como acontecimientos, pero no vivencias. ¿Cierto? Así es. Correcto. Es. Trajiste a colación una meditación activa, que es cuando cocinas. Y tú, dentro de las múltiples facetas que manejas y destrezas que manejas, es la cocina intuitiva. Y hablando de intuición, recuerdo que en nuestras conversaciones me mencionaste que tú tú por varios años pensaban que no hablabas, ¿ok? Porque tuviste un desarrollo del habla tardío. Y
Y yo hoy me atrevo a decir que era que definitivamente estabas desarrollando eso, de la intuición, ¿no? O sea, tú Sí. sencillamente te diste cuenta dentro de esa sabiduría de niño, ¿ok? Que cuando observas, aprendes y captas muchas cosas y puedes ver cosas que otros no ven. Entonces, tú has sido un hombre de mucha experiencia a nivel de cambios, a nivel de probar, incluso y disfrutar momentos de tu vida, ¿de acuerdo? A través justamente de esa intuición. Y ahora me hablas de cocina intuitiva. Coméntanos. Bien, bueno, muy bien como tú decías, sí, yo tardé mucho en hablar y estaban preocupados y me llevaban a especialistas que porque no hablaba pensaban que tenía algún problema y después uno de los especialistas se dio cuenta que bueno, que yo sí hablaba, pero había desarrollado un lenguaje muy sutil con mis cuidadores, es decir, que ya a través de señas y a través de gestos nos comunicábamos muy bien. Yo fui muy callado después de que empecé a hablar en las primeras etapas. Entonces eso me permitió como desarrollar mucho la observación y también la mímesis, mimetizarme, ¿no? Un poco de supervivencia, sobre todo en un mundo bastante hostil para los caballeros, aunque se habla mucho del tema del machismo con las mujeres, pero para los hombres también es bastante hostil, porque tienes que desenvolverte en ambientes muy, muy duros, a veces muy competitivos, muy, ¿no? Y yo nunca he sido una persona de esos impulsos de competencia, más bien de colaboración. O sea, al principio eso me llevó a desarrollar mucho la observación y a mimetizarme en distintos ambientes y bueno, como buen venezolano, con múltiples raíces de distintos lugares, con familiares de distintos estratos sociales, del campo, de la ciudad, de clase alta, de clase baja, pues me llevó a todo eso. Entonces empiezo a conectarme con algo que además fue muy rechazado siempre por el mundo académico, que era la intuición. Es decir, en el mundo académico, en el mundo científico, la intuición es mal vista, como de hecho, como visto como un error o visto como contaminación, pero ya hoy en día cada vez más se reconoce que la intuición es una inteligencia extraordinaria que tiene el ser humano, es una sabiduría extraordinaria que es capaz de percibir y de procesar información de manera inmediata, muy rápida. Por ejemplo, en la cocina. Me paro en la mañana y digo que voy a comer. Puedo tener algo más o menos planificado, pero puede cambiar el plan. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque hay más tiempo, porque mi cuerpo cambió un poquito, tengo una necesidad distinta, todos los días va cambiando. Entonces ahí empieza uno a conectarse con la intuición, ya no es tan racional, por ejemplo, típico, también duré muchos años trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición, entonces siempre era el gramaje, el porcentaje, a veces hacíamos recetarios para comunidades y bueno, los profesionales más convencionales, es tantos gramos, y para mí era tan raro, yo decía, pero de verdad díganme algo, una vez le pregunté a un nutricionista, de verdad tú cuando cocinas en casa, tú mides todo tanto, pero es que yo no, eso no, para mí no tiene sentido, es demasiado complicado, es como, oye, tú más o menos calculas, yo creo que deberíamos hacer unos materiales más así para la gente, ¿no? Porque no estamos haciendo materiales técnicos, estamos haciendo materiales para la gente. Entonces, pues, la respuesta fue muy graciosa porque me dijo, no, yo no cocino, yo soy nutricionista, los que cocinan son cocineros. Porque en ese mundo de la clínica, ¿sí? En el mundo clínico, es muy estratificado, muy racional. Entonces, por supuesto, la manera de demostrar mi conocimiento es diciendo números, ¿no? Siempre me acuerdo del Principito, que fue mi primer cuento que leí de pequeño, que una de las cosas que decía, bueno, que el mundo de los adultos era un mundo muy raro porque tú podías decir, bueno, vi una casa muy bonita, pero eso no iba a decir nada, pero si yo decía, vi una casa que cuesta no sé cuántos miles de francos, la gente iba a decir, oh, qué gran casa, pero si uno le decía, me encantó la casa porque tenía unos pajaritos y un arbolito, la gente va a decir, ay, qué tonto, ¿no? Sí, un poco eso es la intuición, es decir, igual con la comida. Y eso nos lleva a desarrollar eso que es natural, y siempre digo, veamos los animales, veamos las guacamayas, mi ave preferida. La guacamaya ya nadie le enseñó que puede comer de la flor del jabillo, a nadie le enseñó cuánto tiene que comer. Y algo extraordinario que hacen las guacamayas es comer arcilla. Las guacamayas comen arcilla para desintoxicarse. Dime tú, ¿quién le enseñó a las guacamayas
a comer arcillas para desintoxicarse. Hay una sabiduría, digamos, que está ahí en nuestra naturaleza, en el ADN. ¿Quién le dice al ADN, a las hebras, a los cromosomas que se multipliquen? Que nada, eso está ahí, y eso es información, ojo, estoy hablando en términos duros, científicos. La información, la vida es información, y en los seres celulares como nosotros, radica en el ADN. ¿Y quién está diciendo el ADN qué es lo que debe hacer o lo que no debe hacer? O por ejemplo, como hablábamos, hay células que han hecho en laboratorio, toman células que son exactamente igual, pero dependiendo del ambiente, del estrato que le coloquen, va a multiplicarse como una célula de un órgano distinto a la otra célula. Pero son exactamente la misma célula con la misma información genética. ¿Por qué desarrollan esa capacidad? Es igual en el crecimiento del embrión, o sea, es la misma célula. ¿Por qué una se convierte en la cabeza, en la otra en las extremidades? Es decir, ahí hay una sabiduría que está ahí, y eso es la intuición. Entonces, a través de la intuición nosotros podemos consumir alimentos mucho más saludables. Claro, esa intuición se construye, se trabaja, porque lo otro que también conversábamos era que ese desarrollo extraordinario de nuestra neocorteza, ¿sí?, que es lo que nos hace seres racionales, también tiene un doble juego, que somos muy propensos al condicionamiento social. Y el condicionamiento social más bien nos saca de nuestra propia naturaleza. Es decir, nuestra cultura, o por lo menos la que estamos ahorita, esto puede cambiar y ha sido distinto, pero en el momento actual nuestra cultura no separa nuestra naturaleza. Yo siempre digo, por ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde provoca dulce. ¿Por qué? Porque a esa hora hay una baja de azúcar en sangre. ¿Y qué es lo que te dice tu condicionamiento social? Chuchería, comida chatarra. Y eso es lo que te provoca, pero eso no es lo natural. Tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, necesitas consumir algo que te dé energía. Pero tu condicionamiento es el que te dice que comas algo que es dañino. Tú puedes trabajar eso. Es decir, la idea es que trabajemos la intuición, entonces trabajamos los 3 cuerpos que hablamos inicialmente. Trabajamos el cuerpo mental, aprendiendo cosas nuevas, comprendiendo los tipos de alimentos. Y lo más importante, que también lo conversábamos antes, en otras conversas que hemos tenido, es el cuerpo emocional. Porque hoy en día los biólogos, como el maravilloso Humberto Maturana, su compañero Francisco Varela, chilenos, ya fallecieron, ellos hablan de que la base neurológica, ellos eran neurocientíficos, que la base neurológica cognitiva es la emoción, no es la razón. Que primero está la emoción y es que después es que viene la razón. Entonces, para hacer cambios también, para comer más saludables, para ser más felices, tenemos que trabajar con estos 3 cuerpos, es decir, aprendiendo cosas nuevas, pero ese aprender tiene que ser desde la emoción, es decir, la educación que emociona, la educación desde la confianza, el amor, no desde la amenaza, no desde el dedito señalando. Y en la medida, y es lo que viene lo más interesante, en la medida que cambiamos nuestros hábitos de consumo, nuestro cuerpo físico funciona mejor. Porque si, por ejemplo, nuestra alimentación, como es la mayoría de las personas en el planeta, en el mundo moderno, están basando su alimentación en alimentos muy procesados, tu flora intestinal está, digamos, en desequilibrio, y eso va a generar desequilibrio neurológico, y eso va a generar desequilibrio endocrino, hormonal. ¿Y qué son las emociones? ¿Qué es la felicidad? La felicidad, parte de ese estado maravilloso, se experimenta porque hay un fluir de neurotransmisores y un fluir de hormonas. Y si mi cuerpo está en desequilibrio, ese fluir de neurotransmisores y ese fluir de hormonas va a ser, digamos, también desequilibrado. Entonces va a ser más difícil que yo experimente felicidad. ¿Qué es lo que uno empieza a experimentar y ve en uno mismo, en los cambios que ha hecho y en las personas que acompañan los cambios? Que la gente se hace más feliz, dice, no, ahora estoy más feliz. Al principio me costó, porque ¿cómo iba a comer eso? ¿Cómo iba a dejar de comer aquello? Y bueno, primero es que no tienes que dejar de comerlo, pero no lo comas todos los días. Empieza a conectarte con tu intuición y vas a empezar a darte cuenta cada cuánto tiempo realmente puedes hacer ese tipo de cosas y que tu día a día esté basado en alimentos lo más natural posible. Entonces se experimenta, por un lado, una liviandad en el cuerpo físico, una mejora emocional extraordinaria, y algo mejor, hermoso también, es que tus capacidades cognitivas son mucho mejores. Es extraordinario. Y ahí viene, al principio, yo siempre digo,
¿Cómo es la intuición? Bueno, es como montar bicicleta. Al principio, todos aprendimos a montar bicicleta y todos nos recordamos cuando aprendimos, bueno, no todos, hay gente que no sabe montar bicicleta, pero los que aprendimos, no, al principio, o los que aprendimos a manejar un carro, al principio era, y mira para allá, y él no sé qué, y tú tienes todo como excesivamente calculado. Ya después, es intuitivo. Tú te montas en el vehículo, en la bicicleta o en el carro, boom, plan, prendes y tú te vas moviendo con intuición. Tú no estás pensando con la neocorteza todas las cosas que estás haciendo, sino que ya se hace intuitivo. Así mismo pasa con la alimentación y con la salud y con la Exactamente. Y lo bonito de esto, hablando justamente de estos cambios, de ese ponerse en contacto realmente con esa sabiduría que todos tenemos, pero que bueno, la vida misma, la cultura, pues la va callando, ¿no? La va callando y resulta que se nos hace cada vez más difícil escucharnos, atendernos y nos sentimos como personas ajenas en nuestro propio cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos como viviendo vidas, digo yo, paralelas, porque somos ajenos a todo lo que estamos realmente experimentando. Entonces, decías algo bien que me puede llevar al punto que muchas personas dirían, ajá, a ver, eso está bien chévere, posiblemente se necesita un nivel de responsabilidad y compromiso para hacer esas cosas, ¿ok? ¿Cómo introduzco todo esto en mis hijos si aún ni siquiera yo comienzo, pero soy capaz de hacer algo por ellos que no he sido todavía capaz de hacer, pero ellos son mis grandes maestros? Y si yo de alguna manera busco información y digo, de acuerdo, intuitivo, alimentos reales, llegó las 4 de la tarde, llegó la hora de la merienda y todo el mundo come ¿qué? Pequeños, malta, ¿sí? Vamos a ver, vamos a recordar las cantinas escolares. Esta pandemia pues nos ha alejado mucho de eso y los padres muchas veces se preguntan qué les doy de comer a mis hijos, ¿ok? Entonces, pero siempre están las galletitas procesadas, ¿sabes? Las mermeladas, los chocolates, las chupetas, los helados, y están por allí las abuelas y siempre los tíos y algunos padres que dicen, es que los niños necesitan azúcar. Sí. Sí que lo has escuchado, ¿verdad? Que necesitan ¡Claro! azúcar. Con mi hija fue así, Dios mío, hasta nos amenazaron. ¿Cómo así? Cuéntanos. Bueno, porque como llevamos una alimentación muy saludable, pues a veces los familiares, los abuelos nos amenazaban, nos decían, no, pero es que tú no le estás dando azúcar, refresco, ese muchacho va a ser infeliz, esa muchacha va a estar infeliz, necesita refresco, entonces las voy a denunciar, porque no pueden ser que no le den de eso. Cosas y han habido casos inclusive, no, en mi caso no fue así, pero sí he conocido de casos más delicados, donde realmente hay una alarma en la escuela, porque, digamos, se tiene unas costumbres muy sanas, muy saludables. Y es algo que está mal visto por la sociedad en algunas escuelas. Es interesante, eso muy, muy, muy duro. Y fíjate que yo siempre cuento que por lo que preguntabas, o por lo que planteabas también, ¿no? Del tema de cómo hacer para que los chamas empiecen, ¿no? Yo siempre cuento que con mi hija, ya tiene 13, pero cuando estaba pequeñita, 4, 5, 6, estábamos por ahí paseando en los parques y veían que ella comía vegetales, que comía frutas, y se me acercaba la gente y me decía, oye, yo no sabía que los niños comían vegetales, ¿cómo haces, no? Y ella siempre dice que fue para ella una pregunta muy rara, porque para ella nunca fue nada raro. Entonces, hasta cuando ya empezó como a tomar más conciencia, ella era la que respondía, y una vez respondió algo que me encantó, le dijo, bueno, es que si los papás no comen sano, ¿cómo quieres que los hijos coman sano? Y volviendo al concepto de individuo indivisible. Es decir, que si yo quiero que mis hijos coman sano, es que su entorno tiene que comer sano. ¿Sí? No es que nos ha pasado también. El niño le ponen el brócoli, pero el papá no quiere comer brócoli. Y el niño dice, porque a mí me vas a dar brócoli y él no va a comer, aquí pasa algo raro, me da desconfianza, entonces no como. ¿Ves? Entonces es un tema. Claro, eso me trae una pregunta.
Imagínate una familia venezolana o latinoamericana o americana o europea, ¿ok? Que tiene hábitos donde está la inclusión de muchos alimentos procesados, de pocos alimentos naturales o reales, ¿ok? De grasas saturadas, de meriendas con mucha azúcar, eh, pocos ejercicios, o sea, el descanso pues súper irregular porque estamos siempre pegados a una tablet, una computadora o luz azul, ¿ok? Y vamos, alguien agarra y decide, necesitamos poner orden porque esto no está bien. Bien sea porque una señal lo despertó, una señal que puede ser, bueno, tengo una situación, enfermedad. me dijeron, tengo una situación, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tienes que cambiar los hábitos alimenticios. Y toda la familia debe. O alguien mucho más inteligente que dice, wow, la verdad es que toda la información que me está llegando, ¿verdad? En este proceso que estoy viviendo me está diciendo que debo hacer cambios. ¿Cómo hacemos eso? Yo recuerdo que en una oportunidad escuché a un psicólogo que él decía, sirve la mesa, coloca todos los alimentos y que cada quien vaya tomando y probando, tomando y probando. Te sorprenderás de lo que puede ocurrir. Claro. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, primero va a depender de cada caso, ¿no? Nosotros siempre lo que hacemos es evaluar cada caso, porque cada caso es único y particular. Esa es otra cosa extraordinaria de la vida. Estamos hablando que la vida es una unidad, pero es una unidad que se expresa en la diversidad. De hecho, ya los antiguos decían múltiples, unitas múltiples, la unidad, la diversidad en la unidad. Entonces, cada caso es distinto, hay que evaluar cada caso, cada familia, cada situación. Pero lo primero porque también nos hemos encontrado con casos, de hecho yo fui uno, que padres muy rígidos, ¿no? Y que utilizan, o sea, digamos, seguimos utilizando las mismas formas en que nos educaron a nosotros. ¿Cómo nos educaron a nosotros? Con la chancleta, con el zapato, con la correa. En mi casa había una correa de este color, como dicen, de este color, y me daban, ¿no? ¿Tú sabes que había Yo la no le mía? daba. ¿Tú sabes Ajá, que había ¿qué la había? mía? Un rejito, que era un cuero de ganado. Eso picaba. Oh, ese pega más duro, ese pica. Pica, Bueno, pica, pica. ya yo, claro, eso ha cambiado de generación a generación, ya yo no pegaba, pero verbalmente sí, ¿no? ¿Y cómo me di cuenta? Además, siendo educador, ahí fue más extraordinario. Siendo educador, me di cuenta que si hay alguien que sigue pegando y sigue dando fuerte, es la educación. Obviamente, ya no lo hace de manera física, como antes que daban con la regla, que le daban nalgada a los muchachos, eso ya no se puede hacer. Pero se sigue haciendo de manera un poco más sutil. Entonces, por ejemplo, hay que poner orden, ya va. Hay que poner amor. Porque poner orden es autoritario. Hay que trabajar en contra del pequeño dictador que hay en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un gran dictador, ese le llamaba Claudio Naranjo, un psiquiatra le llamaba, usando un término freudiano, era el super yo. El super yo era el moralista, era el yo moral. Y el yo moral es como un militar súper rígido, súper autoritario. Y usualmente cuando somos padres, asumimos ese rol. Y el problema es que ese rol no solamente maltrata al otro, es que te estás maltratando tú mismo. Y yo con mi hija se lo digo, mira, a mí no me pongas a hacer papel de policía. Ese es el peor, pero es que yo no quiero ser policía. Y yo en todos los lugares donde yo doy clase, en universidades, en escuelas, en universidades públicas, privadas, peleaba porque yo decía, es que yo no soy policía. Te quieren poner de policía. Entonces papá, mamá se quiere poner de policía. Y llegamos a hacer, le digo porque me pasó. Y también lo estoy viviendo con muchas personas y familias que orientamos. Estas personas que se dan cuenta del grave daño en que estamos cometiendo con la alimentación, porque nos acostumbramos a comer porquerías, hay que decirlo, o sea, no es nada más la comida rápida, es que la comida rápida está en la despensa, porque todos son alimentos procesados y ultraprocesados. La canasta básica alimentaria son alimentos ultraprocesados, lo que la gente compra es alimentos ultraprocesados. Cuando nos damos cuenta de eso, el super yo, el policía interno, el dictador interno, se alborota. Y tú quieres cambiar la realidad
desde el policía. Entonces tú te vuelves un ser insoportable. A mí me pasó, y entonces nadie te soporta, nadie quiere comer cerca de ti, porque porque ya tú te conviertes como en un símbolo de castigo, debes de, tienes que. Y te digo, por ahí empezamos mal, porque se hace un proceso como el que fue nuestra educación, fue un proceso traumático. Nuestra educación fue traumática, porque siempre fue de castigo. Es decir, por ejemplo, y el error era castigado también. Si te equivocas, entonces te castigo, te repruebo. Nuestro sistema educativo es un sistema antinatural. Es todo lo contrario de como los mamíferos aprenden, que es jugando, que es errando, que, ¿ves? Y entonces eso igual, cuando nosotros queremos hacer cambios en casa porque nos dimos cuenta, tiene que ser amoroso. Es decir, yo siempre lo procuro y he tratado de quitar de mi vocabulario debes de y tienes que. Vamos a quitarlo. No debes de ni tienes que. Yo sugiero, con mi hija de 13 años también le digo, y tú sabes, yo no soy policía. Usted hace, usted sabrá qué es lo que sí, que no, pero yo no soy policía. Y ha funcionado. Algunas veces sí, a veces hay que ser un poquito más porque también depende del ambiente, ¿no? Pero en todo caso es desde el amor, desde la confianza. Y cuando están esos hábitos de consumo tan arraigados, yo primero le digo a la gente desde el cuerpo mental, nosotros como cultura estamos comiendo así hace 50 años, solo 50 años. El ser humano tiene 350.000 años por lo menos como especie. Y solamente tenemos 50 años comiendo comida chatarra, porque no existía la comida chatarra antes. Ese es un tema básicamente de hace 50, 60 años para acá. Entonces, incluso las dietas latino-caribeñas eran alimentos naturales. La arepa natural, era el maíz pelado, el maíz pilado, comíamos frutas, vegetales y hortalizas de temporada, cultivadas en la zona. Mi abuelo, por ejemplo, siempre cuento a mi abuelo, 102 años, vivió 102 años. Y él no es que era que se cuidaba demasiado, pero en ese momento la alimentación era la alimentación natural. Ya después que él tenía 60 años es que se convierte todo este desastre. Entonces primero, es decir, no, esto no es natural. Esto que nosotros comemos y estas costumbres no son, no es que esto es así, no. Y te voy a decir algo, esta discusión yo la he tenido incluso con la gente técnica, con técnicos nutricionistas. Yo, no, pero es que ¿cómo vas a poner eso? Es que eso, la gente no, eso no es lo natural. No, es que ¿cómo que no es lo natural? Al revés, lo que no es natural es lo que hemos venido a acostumbrar. Lo que a ti te enseñaron en la universidad, que te pusieron, tú vas mucho, ya eso ha cambiado, pero hubo una época en que tú ibas a los profesionales, por ejemplo, cuando nació mi hija, lo primero que hizo los tetra de turno es darnos una lista de marcas de fórmulas para comprarle tetero a la bebé. ¿Y para qué queremos tetero si no hay ningún problema? Eso es un caso extraordinario. ¿Para qué? Claro, nosotros no le dimos nada, porque tú sabes que en ese momento uno está un poco más vulnerable. Además tú dices, no, oh, gracias, muy amable. Que Dios lo bendiga, le dice uno para no decirle una grosería. Pero igual pasa, vas entonces a muchos profesionales y te dan una lista con marcas, incluso en países como el nuestro, ni siquiera te dicen el compuesto activo, sino te dan la marca, ¿sí? Del fármaco o del alimento. Nos mandan a consumir, por ejemplo, cereales, entre comillas cereales, entonces nos tienen confundidos a la población, porque la gente cuando uno le dice cereales no piensa en arroz, maíz, trigo, cebada o avena, sino piensa en, no voy a decir la marca, en las cajitas y resulta que eso que nos los recomendaban, yo siempre cuento también mi abuelo de 100 años, cuando empiezan a darle eso, gritaba, me van a matar, me quieren matar, me están dando cartón. Y yo decía, este Dios está loco. Pero él tenía razón, después aprendí y decía, mi abuelo tenía razón, eso no es alimento. Ahora la Organización Panamericana de la Salud reconoce que eso es un alimento ultraprocesado y no lo recomienda. Entonces, el proceso amoroso viene, ok, ¿cómo voy a hacer el cambio? Yo de un día para otro no te voy a cambiar los hábitos. Eso es muy traumático. Voy desde la cocina intuitiva a cocinar lo más parecido a las costumbres que tú tienes, pero ir modificando progresivamente los alimentos, tratando de mantener más o menos los sabores similares. Y
ahí viene ese proceso. Claro, va a depender de contexto. Hay contextos donde papá, mamá están de acuerdo, pero viven con abuelos, con los abuelos en los niños. Dificilísimo. Hay que decirlo. Yo no sé quién nos está viendo, pero hay que decirlo. Es decir, porque ellos son de las generaciones que fueron muy condicionados por precisamente esa etapa de oro en la que te dijeron, chamo, chama, ya tú no tienes que pilar más. Todo está prefabricado y es una maravilla. Y ellos se comieron ese cuento y ellos son precisamente la generación que está más fregada de la salud. Ellos son los que tienen todas las enfermedades crónicas había y por haber, que son las principales causas de mortalidad y morbilidad. Esas son las principales causas de enfermedad. Las enfermedades crónicas, diabetes, cáncer. En las generaciones anteriores, la de mi abuelo, que te dije, de 102 años, mi abuelo nació en 1899, ellos no sabían que era diabetes, ellos no sabían que era hipertensión arterial, ellos no sabían que era gastritis, nada, y no se cuidaban. No es que estaban, no tenían internet, no tenían información disponible, pero es que las cosas han cambiado. Entonces también les digo, mira, la arepa no es el problema es la arepa, ¿con qué haces la arepa? ¿Ves? Ay, ¿cómo haces que no voy a pilar? Tienes toda la razón, vivimos en otro mundo distinto. Mi abuelo separaba mandaban a los muchachitos a las 4 de la mañana al molino para que molieran el maíz para poder hacer la arepa, que hacían una arepa gigantesca así, de este tamaño, para que todos comieran. Obviamente tú no lo vas a poder hacer, pero con más razón. Hoy en día contamos con mucha más variedad de cosas, con mucho más información, y ya no hacerlo, lo que yo siempre digo, no hacerlo es ser masoquista. Dígame esa persona que ya está fregada de la salud, esa persona que ya tiene una enfermedad diagnosticada, que ya le dijeron, que ya sabe que esto le hace daño, y vas a seguir. No, es que a mí me encanta porque yo voy a comerlo. Usted no es un gozón, ¿ves? Usted no es que goza la vida, usted lo que es un masoquista. ¿Ves? Entonces, bueno, uno va viendo. Hay gente que le encanta que le peguen, eso es otro tema. O sea, hay gente que le encanta el maltrato, y me he encontrado con muchos casos así, tanto personas que oriento como personas que conozco, que no cambian si no es desde el maltrato. ¿Qué le digo yo a la gente inteligente que nos escucha, a la gente amorosa? No necesitamos. Eso es mentira que uno aprende sufriendo. Eso es mentira que uno aprende a los golpes. Eso es lo que eso es parte del condicionamiento. El mejor aprendizaje es el amoroso. El mejor aprendizaje es el que hacemos desde la confianza. Eso es lo natural. Lo no natural es que tengamos que pasar por experiencias traumáticas, y pareciera que la gente termina decidiendo pasar por situaciones traumáticas para aprender. Y piensa, bueno, es que uno aprende así. No, eso es tu decisión, y tú tienes la capacidad de decidir que sea distinto. De hecho, Javier, nosotros en la comunidad de Arte Salud, pues hemos estado trabajando con muchas familias. Ya a la fecha, pues hemos estado ayudando a 300 personas, que son más de 300 personas, que son 300 familias, a hacer esos cambios. ¿Y qué es el común denominador de ellos? Es definitivamente los beneficios que al ellos tomar la decisión, ¿verdad?, de cambiar, de aprender, de informarse, de reconocerse como más que un cuerpo físico, ¿ok? De manejar esas emociones, de estar en ese equilibrio. Definitivamente la vida les cambia, y no solamente a ellos, sino a su entorno. Y eso definitivamente es maravilloso. Y lo están haciendo desde el amor que no sabían que se tenían, ¿ok? Porque cuando tú definitivamente dices, sí, azúcar, ¿qué es el azúcar? ¿Qué ocasiona en mí? Me encanta el azúcar. Pero ese es como el marido que te maltrata, va a llegar un momento en que le vas a decir, basta, basta. Y el mismo cuerpo y la misma persona se va dando cuenta de que en verdad era una adicción que se producía porque era un vicio, porque estaba presente, pero en el momento en que ya me deshice del azúcar, ya no te extraño, porque he aprendido a vivir en un cuerpo que se siente tan bien, ¿ok? Donde incluso las emociones son diferentes, la relación con mi entorno
se siente tan diferente el nivel de estrés, el nivel de cómo veo la vida. Y es como, tú dices, Dios, y era tan fácil como decirle, hasta aquí llegamos. Sí, Déjame sí. abrir los comentarios, permíteme. Adelante. Para... Mientras lo vas haciendo, quería comentar de eso precisamente, es que es eso, lo otro elemento fundamental del aprendizaje en el tema de la alimentación es la vivencia. Es decir, el aprendizaje intelectual no funciona. Obviamente es parte del proceso, pero si el aprendizaje intelectual no viene acompañado de una experiencia vivencial, no funciona. Y es el gran error de las universidades, de los sistemas educativos tradicionales, donde los profesionales de la salud, por ejemplo, pura teoría, pero a ninguno le enseñan buenos hábitos. Todo lo contrario, lo que les enseñan es a vivir estresados, lo que les enseñan a vivir en rivalidad, lo que les enseñan es a no dormir, lo que les enseñan es a estar bajo presión. Entonces, es una absoluta, como tú decías, es como una disociación, ¿no? Entonces, cuando es la felicidad? Cuando se rompe esa disociación, cuando ya no hay separación cuerpo-mente, emociones, cuando es una unidad, cuando lo experimenta. Y cuando haces los cambios, que lo vives, tú dices, no, listo, ya lo aprendes, ahí ya se hace intuitivo, ¿no? Sí, exacto, se hace intuitivo porque el cuerpo definitivamente responde tanto biológicamente, ¿verdad? Como emocionalmente, como todo este sistema endocrino. O sea, se disparan esas endorfinas que tú mencionabas y por supuesto es como que, wow, me siento mejor. O sea, porque de hecho, cuando uno es adicto al azúcar, se siente triste y anda por ahí todo malhumorado y echado a perder cuando no lo tienes. Que yo me imagino Claro, que es lo que lo pasa que es que siente un adicto si lo a ha, cualquier otra droga, ¿no? así es, pero si tú estás desde que naces prácticamente tomando tetero, ahí ya te están metiendo azúcares, tal. Si claro, tú no te has dado cuenta, no has tenido la posibilidad de darte cuenta que eso que tú crees que es lo normal, no es normal, sino que tú estás en un estado alterado, estás drogado literalmente. Estás Desde que drogado, nacen, exactamente. desde que nacemos estamos absolutamente omnibulados, en un estado de alteración neurológica y endocrina, y no nos hemos dado cuenta. Por eso es que muchas veces hay sitios donde tú vas y duras una semana, 2 semanas, y la gente dice, wow, me cambió la vida. Claro, porque fue como en un espacio de desintoxicación. Claro, tú lo puedes Claro. hacer sin tener que aislarte, ¿no? Nosotros también trabajamos con eso. Bueno, vamos a hacer un trabajo de desintoxicación por un periodo para que tú veas los cambios. No todo el mundo lo logra, ojo, no, eso sí es cierto, no todo el mundo tiene la suficiente determinación, pero los que lo logran es una extraordinaria transformación. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué decir a la madre que dice, hay que dejar al niño ser niño y esa es la razón para darle dulces? Buenísimo, esa es la idea que tiene la madre de ser niño. El niño no tiene idea prefigurada. El niño quiere jugar, quiere divertirse, quiere estar sano, ese es su impulso. Eso de que el niño necesita esos dulces es una idea. Ahora tú puedes también hacer dulces sanos. Es decir, ahí lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando hay posibilidades, lo más importante, primero, es que sean alimentos naturales y hay múltiples alternativas. Y ya después por ahí empiezas a trabajar. Pero eso de que el niño es niño, es la misma idea, y es que si los niños tienen que comer, tomar refresco, porque si no, tienen una vida infeliz, no tiene nada que ver, al revés. Es completamente una idea que tiene el adulto. Y también preguntan, los adolescentes, que sin duda el adolescente que no le gustan los vegetales, posiblemente no estuvo expuesto a vegetales en su niñez. Y entonces ahora hay que comer vegetales, debes comer, ¿no? Vegetales. ¿Cómo facilitar ese proceso? Sí, es súper complicado. Es decir, por ejemplo, mi niña que tiene 13, ya que está entrando en la adolescencia, yo más bien ahorita la voy a soltar. ¿Qué sentido? Ella come súper sano, vegetales de todo tipo, bueno, puede tener una alimentación completamente vegetariana y feliz. Pero en la adolescencia yo sé que ella por el entorno social va a querer explorar
otras cosas, y ahí voy a tener que ser flexible. Ahora, ¿qué es el error común? Lo que tú estás diciendo, bueno, después de que lo acostumbré a andar drogado todo el día, ¿sí? Comiendo chatarra, ahora en la adolescencia quiero que se cuide. Muy complicado, muy difícil. Lo primero es que el entorno lo haga. Y si el entorno lo hace, bueno, ya sé lo divertido, pero les voy a decir algo. También hay que dejar de subestimar a los jóvenes. Yo estoy cansado porque desde que estoy muchacho, los mayores es que los jóvenes no sirven, están equivocados, tan equivocados. Te sorprenderías la cantidad de jóvenes, adolescentes, súper pendientes de la alimentación, que quieren explorar, que el vegetarianismo, porque aman a los animales, entonces es un poco entorno, es un poco el prejuicio. El problema es que siempre partimos del prejuicio y queremos cambiar al otro, no, el debes de, tienes que, y se nos va la vida en eso, nos amargamos. ¿Ves? Entonces es un cambio integral. Con los chamos, si no han venido por un proceso, es mucho más complicado. Habría que ver cómo explorarlo, buscar también entornos, pero se sorprenderían. Pero tienen que tratar, y ahí muchos seguros no estarán de acuerdo, pero al chamo, al adolescente, no hay que tratarlos como gafos, hay que tratarlos como iguales. Son individuos, déjenme los niños también. Hay que tratarlos, claro, con el lenguaje adecuado. Yo siempre digo, cuando yo voy a hablar con profesionales médicos, yo voy con una ropa determinada y con un lenguaje determinado. Cuando yo voy a una comunidad, yo voy con otro lenguaje, con otra ropa. Cuando yo voy a hablar con chamos, hablo con otro lenguaje, otra ropa. ¿Ves? Pero eso no significa que son menos. Se sorprenderían. Yo siempre digo, mi hija es la que me ha enseñado a mí a editar videos, me está enseñando a diseñar, me está enseñando a utilizar aplicaciones, me ha enseñado recetas de cocina. ¿Por qué? Porque yo no la trato como si ella fuera tonta. Ni tienes que, debes de, no, vente, tú y yo estamos explorando juntos el mundo con amor. A veces me pongo bravo, claro. Por supuesto, eso forma parte de ser padre, claro, y la guía que ellos necesitan, ¿no? Porque para algo nos pusieron como padres. Somos, yo creo que somos la única especie en la naturaleza que los acompañamos hasta que ellos se sienten responsables por asumir su vida. Ahí hay que echarle pierna, ¿no? O sea, imagínate tú el papel o el rol y la responsabilidad del compromiso que eso significa. Por eso tengo un amigo que cuando nació su niña, de repente se dio cuenta y dijo, ¡oh! Y esto es para toda la vida. O sea, yo soy papá para toda la vida. Por supuesto, diferentes etapas, diferentes roles, compromisos, pero es para toda la vida. Pero yo creo que ahí hay que trabajar en la confianza. O sea, si hay algo que nos toca como generaciones, como cultura trabajar, es la confianza en la vida y la confianza en los demás. No nos hemos dado cuenta del poder que nos confiere cuando yo le digo a la otra persona, confío en ti. Cuando tú le dices a tus hijos, confío en ti, sé que vas a tomar, sé que eres valioso. Mira, yo vengo de un sistema, todos venimos de un sistema educativo que lo que nos decía era no confiamos en ti. No confiamos, no confíes en nadie. Y ahorita hay como una expansión de la desconfianza, y lo que le enseñamos a nuestros hijos es a desconfiar de todo porque el mundo es malo, es peligroso. Eso lo que hace es torturarnos a nosotros mismos y torturar a los demás. Y no enseñamos, porque una persona que está en desconfianza, y eso está estudiado, está lleno de adrenalina y cortisol, de hormonas y neurotransmisores de estrés, y su cognición y su capacidad de aprender es mucho menor. Pero una persona que está en un ambiente de confianza, que se siente confiado de sí mismo, es una persona que aprende mucho más. Por supuesto, y eso es algo que se aprende, sin duda alguna, y así como se aprende, por supuesto, a alimentarse. Ahora, muchas personas, ¿qué le dirías tú a una persona, por ejemplo, que dice, ok, bueno, yo considero que me alimento bien, pero cuando tú ves, te invita a su casa o vas a su nevera y comes sus platos, tú te das cuenta que, bueno,
es de esa generación que tú dices, ultra procesado, ¿ok? Y muchas veces el mismo comportamiento de la persona te dice ultra procesado, porque en las reacciones que tiene, en la forma como se mueve, como camina, es impresionante. Sí. ¿Qué le dirías? Sí, ahí, bueno, buscar información, buscar a alguien que lo oriente, ¿sí? Buscar a alguien que los apoye, ¿sí? Ahorita hay muchísima información, pero viene otro problema, que también esto algo los padres no estamos entendiendo a veces. Antes las carreras tenían que ser de 5 años porque tú tenías que ir a una biblioteca, si vivías en el interior tenías que ir a la universidad, la información no está accesible. Hoy en día hay demasiada información, entonces el problema ahora no es que no haya información, el problema es que hay demasiada información y no sabemos, hay tantas cosas que incluso es muy común que la gente se confunda más. Entonces ahí es importantísimo quizás buscar a alguien que lo oriente, que le dé, pero que además dependiendo, porque hay orientadores y orientadores, que sea alguien que oriente, que no sea fundamentalista, ¿sí? Que no sea extremista, ¿sí? Que sea capaz de ponerse, de escucharte, que no te obligue, que no te amenace. Por ejemplo, si no haces eso te vas a morir, te vas a enfermar, que tú tienes que... No. Y hay opción. Y esto es sencillo porque hay que aprender algunas nociones clave, base, y ya a partir de ahí viene tu exploración, con unas nociones clave. El tema es que todavía además venimos de la cultura enciclopédica del siglo XVII, donde la idea de conocimiento era saber mucho y acumular libros, acumular conocimiento, acumular diplomas. No. Hoy en día lo que tú necesitas son habilidades diferentes, como por ejemplo, de saber escoger la información adecuada, saber distinguir una fuente confiable de una fuente poco confiable. Y esas son claves muy concretas. Igual con la alimentación, por ejemplo, saber distinguir que es un alimento muy procesado de un alimento natural. Saber que eso que me da flojera o que nunca se me ocurrió, porque esto es muy típico, nunca se me ocurrió leer la etiqueta de los alimentos y decir, Dios mío, ¿a quién se le ocurre comerse algo y no saber qué se está comiendo? Pero, entonces cambiar el sentido común también. Entonces, y hay algo interesantísimo, tú agarras la etiqueta, vas a conseguir una cantidad de términos que no conoces, ahí está internet. Y tienes que saber delimitar qué información es buena y qué información no es buena, ¿sí? Y unas claves básicas. Otro elemento que siempre decimos, que la alimentación sea de donde vives. Es decir, lo que llaman ahora los gastrónomos cocina kilómetro cero. Es decir, nos ha pasado también en el mundo del vegetarianismo, del naturismo, que entonces es una cosa importada de Inglaterra. Entonces, bueno, vas a comer almendras, albaricoques, vas a comer, no sé, y tú dices, bueno, chévere, esos alimentos están muy bien, pero epa, y los de acá, y además, esos alimentos que me estás trayendo de muy lejos, ¿cómo me los estás trayendo? ¿Cómo me los estás almacenando? ¿Cuánto tiempo tienen desde que se cosecharon? Entonces, bueno, vamos a explorar los alimentos que tenemos acá. Manzanas, peras, epa, el mango, y la parchita, y la guanábana, sí me explico. Y algo que también lo aprendí muchísimo durante estos más de 10 años trabajando con la gente de nutrición, es que en la educación de los técnicos también hay muchos prejuicios. Entonces, lo que te recomendaban eran comer alimentos importados, ¿no? O a comer alimentos procesados y envasados, porque es que son inocuos y porque es que no te van a transmitir enfermedades. Ok, eso funcionó en la década de los 50, porque se decía porque las enfermedades importantes eran las ETA, enfermedades de transmisión alimentaria, que son básicamente por el microorganismo. Pero hoy en día, el problema no son las ETA, hoy en día es la diabetes, es la hipertensión arterial, son los problemas cardiovasculares, y están relacionados a que esos alimentos que nos dijeron que eran los sanos, realmente están repletos de aditivos sintéticos. Entonces ahí hay un documento. La OPS ahorita está publicitando otro que surge de la nueva clasificación alimentaria, el sistema NOVA,
que habla de 4 tipos de alimentos, que son los ultraprocesados, procesados, poco procesados y no procesados. Y te dice qué comer, tienes que basar tu alimentación en los no procesados y en los poco procesados. Los ultraprocesados no deberían ser consumidos porque están repletos de aditivos sintéticos, y esos aditivos que nos dijeron que eran saludables, hoy en día se sabe que no son tan sanos como le dijeron, que está asociado a todas estas enfermedades. Entonces, esos conocimientos, y muchas veces también significa es retomar ciertas costumbres tradicionales, ¿no? Es decir, pues puedes hacer, por ejemplo, estaban preguntando dulces sanos, ¿no? Por ejemplo, porque también depende, yo ahí sí tengo algunas diferencias con algunas tendencias que tratan a todos los individuos como si fueran diabéticos. No todos somos diabéticos, no todos tenemos problemas, o no todos hemos sido diagnosticados con este tipo de problemas metabólicos. Es decir, que hay personas, además, que por genética requieren un poco más de carbohidratos que otros. Pero lo más importante es que sean carbohidratos no procesados. Entonces tú puedes consumir algunos alimentos, frutas saludables, algunos alimentos hechos. Lo más importante es que sean hechos con alimentos naturales. Con cambur, qué cosa más buena que hacer un postre con cambur, por ejemplo. Con ciruelas pasas, con plátano, exacto. Con batata, con la batata dulce. La batata dulce, exactamente. Sí. El ajonjolí también es una maravilla, con coco. El coco es extraordinario. El coco es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Y tenemos el año, en Venezuela tenemos, y en los países latino-caribeños tenemos coco todo el año. Y tú dices, uy, qué caro, vaya a los países no tropicales para que usted vea que es caro un coco allá, o un mango bien caro allá también, ¿verdad? Bien caro, entonces, y nunca sabe igual, además. No, jamás. Sí, bueno, ahorita me gustaría como de alguna manera cerrar, porque ha habido una información súper nutritiva, como me la esperaba, ¿ok? Porque ya, bueno, el tiempo se nos está ya pasó una hora, ¿verdad? Sí, ha sido de verdad bien nutritivo. Acuérdate que como yo no hablé los primeros años, ahora hablo mucho. Eso pasa, pareciera que pasa. Ok, hablamos. La felicidad. Un individuo feliz, ¿no? Por lo que hemos conversado, comienza por realmente tener un equilibrio en su vida. Es un todo, que no sencillamente es feliz porque tiene o hace o le dan. Es feliz por lo que experimenta en su vida, ¿cierto? Esa felicidad o ese individuo feliz no está solo, no está aislado, forma parte de una comunidad que nos lleva también a otra frase que usaste, que era el cooperativismo. El hecho de que podamos estar unos para los otros, pues definitivamente nos hace sociedades más humanas, sociedades en las que es mucho más fácil sentirse feliz porque te sientes confiado, te sientes amado, te sientes respetado, te sientes valorado. El hecho de que por los últimos 50 años hemos venido arropando hábitos alimenticios o costumbres que hemos llevado a nuestra casa, a alimentos que hoy por hoy nos han demostrado por todos los lados, científicamente nos los han demostrado que son dañinos, ¿verdad? Entonces tenemos una gran verdad al frente y no hay cosa peor que tener algo tan cerca de la vista y no poderlo ver. Si nos ponemos la mano aquí es muy difícil que veamos la linecita, pero en la medida en que separamos nuestra mano, empezamos a ver mucho mejor, ¿ok? Entonces, por supuesto, todo eso tiene que ver con un cambio, sí, un cambio necesario, pero posible, fácil. Yo no sé qué es fácil o qué es difícil en este momento de mi vida, porque yo sé difícil que enfermarse. Lo que me produce gozo es algo que para mí se convierte en algo fácil. ¿Y qué me produce gozo? Sentirme bien. De repente levantarme más temprano, que algo antes me costaba mucho, y eso es un hábito que nosotros propiciamos
¿ok? Y que con los cambios de alimentación es más fácil, porque tu cuerpo está más... Vive de acuerdo al ciclo circadiano, porque por algo está el sol allí, se acuesta. Come en esas horas, come con la luz del sol, haz tus comidas con la luz del sol, balancea que estén todos los macronutrientes. Y no somos dogmáticos en cuanto, bueno, o eres vegetariano o eres carnívoro. No, tú escoges tu protocolo de alimentación y posiblemente en tu vida vas a pasar por etapas diferentes, porque tu cuerpo también te está diciendo, epa, en este momento yo necesito esto. Entonces no puede ser, es que yo soy. No, tú eres un ser humano, un que cambia. Exacto, que cambia constantemente. Así como cambia todo, tú cambias, cambia tu biología, cambia tus necesidades. Entonces, sencillamente, déjalo expresarse, escúchalo y atiéndelo. Entonces, igual, ejercicio. Es que yo nunca he hecho ejercicio. Empieza a moverte. Vas a tener, yo te aseguro que tu abuelo de 110 años se ha dado unas caminatas muy buenas toda su vida. ¿Ok? Bien sea para buscar alimentos, o para buscar leña, o para lo que fuera. Pero se mueve. Es lo natural. Es que lo natural es eso. Es que vivirlo en función de nuestro diseño biológico, de nuestra naturaleza. Es tan sencillo. Es sencillísimo. Yo ayer escuché una entrevista de un médico que se llama, es en medicina biológica, ¿ok? Donde integran la medicina con otras muchas áreas, es una medicina integral. Es como la homeopática con la medicina homeopática, ¿ok? Como lo mejor de los dos mundos. Y ella decía que incluso para descansar, y ojo con las personas que dicen no puedo dormir, tú necesitas generar energía. Y la energía se genera del buen alimento, o sea, de alimentos que tomes, porque tú necesitas ATP para descansar, reparar, y yo decía, wow, pero es que es tan cierto. Pero además, si te acuestas a dormir repleto de alimentos, no vas a descansar bien, porque tu cuerpo en vez de estar reparando, está digiriendo, está utilizando, porque otra de las actividades que más requiere energía es digerir. El metabolismo es una de las cosas que más quita energía, entonces en vez de estar reparando el cuerpo, está digiriendo, y entonces no descansa, y entonces no me puedo parar temprano, me paro cansado y no sé por qué. Bueno, porque tienes unos pequeños cambios que tienes que hacer unos pequeños cambios. Sí, y son cambios que sin duda alguna, para quienes preguntan cómo se hacen, la mejor manera, y está comprobado, y eso fue mi experiencia, no es sencillamente que me den un libro, me den indicaciones y me digan aquí está todo. La mejor manera es con el acompañamiento, definitivamente, porque el acompañamiento te permite ir ajustando, ir evaluando, ir viendo, ok, sí, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué tal si probas esto? ¿Y cómo te hace sentir tal cosa? ¿Y cómo estás comiendo? ¿Y cómo estás preparando? ¿Y cómo preparo? ¿Y ahora qué hago con todo? Nosotros hemos tenido unas experiencias tan lindas como yo no sabía que la berenjena era tan sabrosa. Entonces la gente se convierte en adicta a la berenjena. Epa, pero hay otras cosas, come otras cosas. La rúgula. ¡Wow! ¡Qué sabor! ¡Y qué bien! O sea, es eso, y tú te inventas tus propias preparaciones, que ese es el otro tema. Tú te creas tu sistema y tú te creas tus platos. Tú tienes ya un momento... Ese es lo otro. Si te partes de recetas muy rígidas, se acabó la creatividad humana. Pero si tú aprendes principios claves, tú creas tu propio sistema. Alquimistas, somos alquimistas. Así es. En la cocina. Eso. Y en la cocina definitivamente tenemos la mejor farmacia para nuestro cuerpo, para nuestra felicidad y para sentirnos plenos. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar, Javier? Estimada Elizabeth, fue un gusto enorme. Creo que eso que dijiste me encantó. Comer con el sol, es decir, a las horas donde hay luz solar, en la mañana y al mediodía nuestro metabolismo es más robusto, en la noche nuestro metabolismo es muy lento, pero también comer, como habíamos dicho, en función de dónde vivimos. No es lo mismo si vivo en Venezuela, que es un país tropical, a que si vivo
en el norte de España con 4 estaciones, pero aparte de eso también consumir los alimentos que se producen localmente de temporada. Y es un reaprendizaje, y eso no era nada extraordinario. Hace 60 años la gente lo hacía naturalmente, y en otros países la gente lo sigue haciendo de forma natural. Te vas para Europa y la gente come alimentos de temporada, están muy acostumbrados a eso. No es nada raro. En otras sociedades como la nuestra hay un completo desconexión con la naturaleza, y es conectarnos. Y otro concepto que me encanta, que también trabajo, es el gozo. Y yo hago una diferencia entre el gozo y el placer. El placer me trae displacer después. Por ejemplo, me emborraché, me generó gran placer cuando estaba borracho y feliz y alegrón, pero después viene el ratón, entonces me genera, eso no es sano. En cambio, el gozo tiene que ver con la felicidad, y es eso que me trae una sensación extraordinaria y que no tiene un opuesto. No tiene un opuesto. Por ejemplo, a caminar en la montaña, a disfrutar de la belleza, comer alimentos saludables, amamantar, ¿verdad? Todas esas cosas bellas, hermosas, abrazar, que son una cosa extraordinaria, de un gran gozo, no tiene displacer, no viene después de un displacer, ¿no? Porque muchas veces con estudiantes de universidades que yo les hablo del gozo, pero además el gozo es como un termómetro. ¿Por dónde, lo estoy haciendo bien? ¿Lo estás gozando? No, no lo estás haciendo bien. No, pero es que el gozo, hoy en día el gozo, pero es que tú no me estás hablando de gozo, tú me estás hablando de placer. El placer trae displacer. Entonces ese no es tampoco el que es adicto a los juegos de video, el que es adicto a las adicciones, no son gozo, porque trae displacer, me trae un problema. Pero el gozo, que es el termómetro, estoy emprendiendo por donde tengo que emprender, ¿te trae gozo? Sí, vas bien. Estoy alimentándome como debería alimentarme bien, te trae gozo y bienestar, sí, vas bien. Estoy haciendo bien el ejercicio, estás muy adolorido, te retorcido, te trae mucho placer, sí, no lo estás haciendo bien, tienes que disfrutarlo. Entonces ese creo que es el otro elemento fundamental que quería traerles, y bueno, agradecidísimos por acá, bellísimo el trabajo que están haciendo en Arte Salud Hub, y bueno, a la orden para cuando quieran. Pues definitivamente sí, porque queremos conocer más de esos elementos de la cocina intuitiva, y vamos a seguir en contacto, sin duda que sí, Javier. Y definitivamente, por aquí hay una chica que no puedo ver su nombre porque tiene no sé cómo se llama, que ella habla de cómo educar a los hijos en alimentación, si los padres no saben hacerlo. Vamos a aprender, padres, vamos a aprender, porque al final nosotros somos los responsables de guiar a nuestros hijos y vamos a ser los partícipes de ese proceso de aprendizaje. Mira lo que estoy aprendiendo, es maravilloso, ven, prueba. Ay, yo no quiero eso, mira, está bien. Y otro elemento extraordinario es, nosotros venimos de una cultura también que está acostumbrada a, yo quiero cambiar al otro. Es que los otros tienen que hacer las cosas bien. No. Tú te tienes que cambiar tú. Y en función de tu relación con el otro transforma. Es más amable, más amoroso, más efectivo que tú querer cambiar a la gente así obligado. Eso no funciona también, es muy traumático, es mucha guerra. Pero si yo cambio y cambio la manera en que yo actúo, es decir, primero cambio mi familia. Me pasó a mí, es decir, la gente no creía cuando hice los cambios. Y después cuando vio mis mejoras, ahí empezaron a preguntar. Pero cuando yo andaba, tienes que, no quiero saber nada de lo tuyo porque tú eres muy fundamentalista, eres muy radical. Pero cuando ya la cosa lo hago yo, cambio yo, y eso me lleva además a cambiar la manera de relacionarme con el otro. Porque no es nada más, insisto, no es darte unas recetas, no es nada más darte una guía, no. Es la relación, porque no somos individuos separados, somos individuos indivisibles e inseparables y estamos completamente unidos uno del otro. Gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y bueno, igualmente, tendremos próximos encuentros. Entonces, así es. Chévere. Bueno, un abrazo. Nos queda comentarles que, bueno, mañana continúa nuestro ciclo para celebrar esta semana aniversario, una semana que ha sido muy nutritiva, como les decía al comienzo, y mañana tenemos a una amiga de la casa,
quien además es mi ahijada, muy querida. He visto un proceso de cambio y transformación y crecimiento en ella realmente maravilloso, y viene con un tema que ella llama el éxito es ser tú. El éxito es ser tú. Es una joven de 21 o 22 años cumplió, que ha sido deportista de alta competencia, ha representado a Venezuela internacionalmente, y luego el último reto que se planteó fue entrar al concurso de Miss Venezuela, ¿ok? Y allí aprendió y se desarrolló y para mí formó una piel de rinoceronte, ¿ok? Y se hizo un ser humano de verdad bien rico, pasó un proceso de transformación, y para mí es maravilloso porque uno ve siempre esos concursos, o la mayoría de las personas lo ven como algo frívolo, pero va a depender de cómo lo vivas tú y qué estás buscando y el proceso de transformación. Y ella demostró muchas cosas realmente hermosas. Entonces mañana vamos a tener a Melissa con nosotros, hablándonos del éxito de ser tú. Eso, la imagen, qué es lo que quieres proyectar, para qué, y volvemos a lo mismo. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué haces las cosas? ¿Para aquello o para ti? El placer, el gozo, eso que cerramos. Definitivamente, decía mi abuelita que no hay, ¿cómo se llama? No hay puntal sin dedal, no sé, no me acuerdo, pero era algo así como que cada puntada tenía su razón de ser, ¿ok? Y hemos ido tejiendo, hemos hecho un tejido muy lindo. Al final esta información que estamos recibiendo y compartiendo está quedando, justamente está siendo un tapiz precioso, precioso, porque estamos trabajando en lo que para nosotros es nuestra plataforma educativa, en el cuerpo, en la mente y en el ser. No somos solamente cuerpo, no somos solamente, somos un ser, somos espíritu, somos alma, tenemos energía y estamos interconectados. Entonces, bueno, los esperamos mañana y cuídense mucho. Por aquí me están diciendo, puntada sin dedal, es que se dice. Puntada sin dedal. Gracias, Abimael. Entonces, los esperamos mañana, los esperamos siempre. Esta es su casa y definitivamente educar, formarnos como educar, compartir información, es algo que es un gozo y da plenitud, y especialmente cuando se ve ese proceso de transformación y de evolución y de toma de decisiones y de compromiso y de que ese aprendizaje no se queda a donde lo depositaste, sino que se expande, es expansivo, porque de que el valor del conocimiento es precisamente que sea universal y que esté al alcance de todos. Bueno, entonces me despido y muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos mañana.